así que cualquier cosa me avisan si llega a unirse alguien más y no lo veo. Vamos a empezar ahora con teoría de conjuntos. Ya como les decía por el chat, ya tienen una explicación inicial del año pasado y bueno, vamos a complementar un poco con lo que les dé hoy. Así que bueno, lo voy a poner a grabar. Esta reunión está siendo grabada. Entonces, conjunto es una noción, digamos, es un término primitivo. Pero, en realidad, informalmente, decimos que un conjunto es una reunión, una colección de elementos. Mayormente nuestros elementos van a ser números que van a conformar un determinado conjunto numérico. Después también podemos tener un conjunto de funciones, un conjunto de intervalos o un conjunto de conjuntos, ¿sí? Es decir, que otra noción, otro término primitivo sería elemento, que es aquello que conforma un conjunto. Y el otro término primitivo es pertenece. Entonces, ¿qué es lo que pertenece? Los elementos pertenecen a los conjuntos. Entonces, decimos que un elemento A pertenece a un determinado conjunto, en este caso, un conjunto A. Por lo general, la notación de conjunto se hace con una letra mayúscula y los elementos con letras minúsculas. Esto está muy extendido, muy bien explicado en Matemática 1 de Tapia. Era cuando estaba de moda dar teoría de conjuntos. Eso era cuando yo era chica, cuando era en la secundaria. Nos daban matemáticas con este enfoque conjuntista. Y está bien explicado todos estos conceptos. Entonces, tenemos, pertenece un elemento y el conjunto es indicado con una letra mayúscula. Nosotros conocemos, por ejemplo, el conjunto de los naturales, el conjunto de los enteros, racionales, irracionales y reales. Vieron que son todas letras mayúsculas. Esos son los conjuntos que nosotros conocemos de la secundaria o de nuestro nivel medio. Bien. Entonces, un elemento puede pertenecer, que es con el símbolo que les acabo de hacer, o puede no pertenecer a un conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, raíz de 2 no pertenece a Q, por ejemplo, ¿no? Eso es el símbolo pertenece o no pertenece. Pero entonces, básicamente eso es la simbología para empezar con la teoría de conjuntos. Ahora vamos a ver un poquito más cómo nombramos a los conjuntos, cómo los determinamos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Puedo tener conjuntos que estén formados por naturales o por enteros o por racionales, lo que fuera, pero que sean conjuntos más pequeños, es decir, que estén incluidos en algunos de estos conjuntos. Entonces tengo varias formas de notarlos, de anotarlos, de escribirlos, de determinarlos. Por ejemplo, una forma es por extensión. Describir un conjunto por extensión. Cuando nosotros
definimos un conjunto por extensión, lo que hacemos es nombrar todos sus elementos. Por lo tanto, en principio tiene que ser un conjunto finito para que nosotros podamos nombrar todos sus elementos, por ejemplo. Entonces pongo la letra mayúscula y luego pongo una llave para nombrar todos los elementos. Por ejemplo, y bueno, 2, 5, 8, 9, ¿no? Bueno, eso es por extensión. Entonces, para poder nombrar todos sus elementos, tiene que ser un conjunto finito, o bien puede ser infinito, pero tiene que ser algo numerable, o algo que siga una regularidad de manera tal que yo pueda visualizar rápidamente, detectar cuál es la regularidad de ese conjunto e imaginar los elementos que siguen, por ejemplo. Por ejemplo, los pares, ¿no? 2, 4, 6, 8, y acá pongo punto suspensivo, ¿no? O por ejemplo, los múltiplos de 3, ¿no? Pongo 3, 6, 9, bueno, y ahí ya me doy cuenta rápidamente de la regularidad y me puedo dar cuenta que nombrando algunos de los elementos me doy cuenta cuál es ese conjunto. La otra forma es por comprensión. Por comprensión. Entonces, cuando lo defino al conjunto por comprensión, tengo que hacerlo a través de las características o la propiedad que cumplen los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, diría acá, por ejemplo, si quiero este mismo conjunto, entonces, como voy a decir la propiedad que cumple, pongo x tal que x, se pone así, x tal que x, por ejemplo acá, x tal que x, entonces por ejemplo puedo poner que x tal que x pertenece a naturales y puedo poner y, bueno, acá se me complicaría porque, bueno, tendría que poner, vamos a ponerlo más fácil, no porque no se pueda definir por comprensión, pero vamos a poner para así no tenemos que poner tantas condiciones. Vamos a poner los pares también, vamos a poner así. X tal que X pertenece a naturales, y acá tengo que poner un I. Y X es, bueno, X es par, y X es, bueno, lo puedo poner así, y X es menor o igual que 8, por ejemplo. Los otros elementos que pude también, pero tendría que poner muchas condiciones, y X es menor que 8, y X es distinto de cual, y X es distinto de tal. Entonces, bueno, se me alargaría todas las propiedades, todas las proposiciones que tengo que poner. Se me hace largo, no es que no se pueda hacer. Pero bueno, con este ejemplo es más fácil. Y X, me olvidé de poner y X es par. Y X también se puede poner matemáticamente que es par, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Fíjense que estas y me indican cosas que se tienen que cumplir simultáneamente. Entonces, es natural, es menor o igual que 8, 2, 4, 6, 8, y X es par. ¿Sí? Estoy enunciando todas las propiedades que cumplen los elementos del conjunto para que me queden, si yo lo quiero volver a pensar por extensión, me quedan determinados estos elementos. Y el caso B, por ejemplo, sería parecido a este. X tal que X pertenece a naturales y X es par. Poner que X es par, si lo quiero poner matemáticamente, lo pongo así. X es igual a 2n con
n perteneciendo a naturales. Y ahí lo pongo, digamos, de manera un poco más matemática, no solamente poner par. También lo puedo poner así, porque por ejemplo cuando viene el múltiplo de 3, también otra notación, podría poner también x pertenece a los múltiplos de 2. Cuando se pone 2 y un puntito arriba se indica, algunos usan esta notación, el conjunto de los múltiplos de ese número. 3 con un puntito arriba indica los múltiplos de 3. En algunos libros se puede llegar a encontrar esa notación también. Es decir, que es par, decir que es múltiplo de 2, es lo mismo. Muy bien. Entonces, estas son las formas, por extensión y por comprensión. Después hay otras formas también, por ejemplo, algunos casos particulares de determinación de conjunto, que son los intervalos reales, que posiblemente ustedes no hayan visto, o lo van a ver, en introducción al cálculo, que son los intervalos reales, ¿no? Bueno, si yo tengo un intervalo real, lo puedo definir por comprensión. Por ejemplo, puedo decir que un conjunto A es X tal que X pertenece a los reales y 2 menor o igual que X menor o igual que 5, por ejemplo, ¿no? Esto está definido por comprensión. Pero si este conjunto yo no lo podría definir por extensión, ¿no es cierto? Porque hay infinitos elementos, hay infinitos números entre 2 y 5. Pero tengo una notación especial, que es la notación de intervalo real, donde lo pongo entre corchetes. ¿Qué estoy queriendo indicar ahí? Esto es lo que se conoce como intervalo real, que son todos los números reales que hay entre 2 y 5. Pero puedo considerar una forma particular de indicarlo como extensión, ¿sí? No enumerando todos los elementos porque no se puede, por las características que tienen los números reales. Entonces, bueno, lo indico así, entre corchetes, y es un intervalo cerrado, que doy la idea desde dónde hasta dónde. O sea, en cierto modo estoy dando una extensión del conjunto, dentro de lo que es posible. Entonces, bueno, ustedes saben que eso es un intervalo cerrado, ¿no es cierto? Porque se incluyen los extremos. Después tenemos el intervalo abierto, que es donde no incluimos los extremos. Y después tenemos X tal que X pertenece a R, y bueno, semiabierto o semicerrado, ¿no? Donde de un lado es menor o igual y del otro lado es abierto, o al revés. Y esto sería 2, 5. Bueno, esto sería el caso de intervalos que son reales, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, son distintas maneras que puedo indicar, nombrar un conjunto dependiendo de las características de estos conjuntos numéricos, depende de las características que tienen. Después, hay otra forma de representar los conjuntos, pero es más o menos para analizar otras cuestiones relativas a los conjuntos que se llaman diagramas de Venn. Entonces, cuando represento por diagrama de Venn,
lo que hago es con un círculo, bueno, tiene que ser un círculo perfecto, pero bueno, una curva cerrada, representa un conjunto. Le puedo poner los elementos que tiene. Profesora, ¿Hay alguien? hay alguien para entrar, sí. Bueno, puedo ponerle los elementos que tiene, si son elementos finitos, pero muchas veces se utiliza para ver cómo se relacionan los conjuntos entre sí, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, puedo ponerle un conjunto B de esta manera, ¿sí? Tienen algún elemento común. Si no tienen nada en común, por ejemplo, a uno por acá, otro separado, ¿sí? Entonces, bueno. O puede estar uno adentro del otro, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo se llaman cada una de estas situaciones, pero el diagrama de Venn los representamos de esa manera. Bien. Pero bueno, eso sirve mucho para ver la disposición de los elementos y para analizar después las operaciones que hacemos con los conjuntos. Es mucho más simple con el diagrama visualizar determinadas situaciones. Bien. Después hay ciertos conjuntos que son especiales. ¿Qué son? El conjunto vacío, que se suele hacer así como el cero tecnológico, o una llave que se abre y que se cierra, como que indicando que no hay ningún elemento, y lo definimos por comprensión como X tal que X es distinto de X. Bueno, entonces, al definir el conjunto vacío de esa manera, fíjense que esta proposición X distinto de X es una contracción, porque una de las leyes lógicas es la identidad. O sea, cada elemento es igual, es idéntico a sí mismo. Entonces, esta proposición es una contradicción, con lo cual no se me genera ningún elemento, no hay elemento que cumpla la contradicción. Entonces, a través de esta definición, a través de una contradicción, no hay ningún elemento que cumpla con eso, por lo tanto, no hay elementos. Y luego, como contrapartida, tengo el conjunto universal. El conjunto universal que es o referencial, ¿no? Porque por ahí uno como universal puede pensar que es el conjunto formado por todos los elementos del universo. No, no es eso. Viene a ser, o sea, un conjunto referencial, un conjunto que incluya a todos los conjuntos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de intervalos reales y todo en números reales, cuando tratamos en particular, por ejemplo, el conjunto de los reales, las características que tienen los números reales, nuestro referencial o universal es el conjunto de los reales. Bueno, y en este caso, genéricamente lo indicamos con una U, y el universal va a estar formado por todos los X, tales que X, al contrario de esto, que son iguales a sí mismos. Al definirlo de esa manera, entonces, a través de una ley lógica, porque es la ley lógica de identidad, ya entonces se determina que todos los elementos pertenecen a el conjunto. Bien, entonces esos son los conjuntos que nosotros consideramos como particulares, ¿no? Especiales, conjuntos especiales. Bien.
Bueno, entonces, en el práctico ustedes tienen algunos conjuntos, definir por extensión y graficar, bueno, que son conjuntos de todo un poco, con naturales, con enteros y con números reales, con la notación de entorno y demás, que pueden, que más o menos creo que conocen, que calculo que ya lo dieron en introducción al análisis. Si no, igual después los vemos, no hay problema. Entonces, ahora, vamos a empezar a ver cómo relacionamos los conjuntos, cómo los comparamos. Entonces, la primera relación que vemos es la relación de inclusión. Inclusión, que es, cuando yo les dije recién lo de los diagramas de Venn, es cuando uno está dentro del otro. Entonces, vamos a decir que A está incluido en B. Nosotros vamos a hacer la C con una rayita abajo, tratando la inclusión, lo que sí es inclusión amplia. Cuando ustedes miran el libro de rojo, solamente como inclusión genérica solamente le ponen la C. Para que es un poquito, el signo es un poco más aplastadito que una C. Pero bueno, esto estamos queriendo decir la inclusión amplia, es decir, de que esté incluido o que sea igual. Entonces, y cuando solamente hablamos de acá, A incluido en B es lo que se llama inclusión estricta, donde solamente A está incluido en B y escribimos la posibilidad que sea igual. O sea, la forma de definirlo más genéricamente es con la inclusión amplia. Entonces, esto es parecido a lo que es menor o igual o solamente menor. Esto es más o menos en la misma idea, ¿no es cierto? Menor o igual era que un número puede ser menor o igual que otro. Bueno, inclusión amplia es lo mismo, es que un conjunto puede estar incluido o ser igual a otro. Bueno, entonces, ¿cuándo A va a estar incluido en B? ¿Cuándo A va a estar adentro de B? Y bueno, cuando todos los elementos de A estén también en B. Entonces, esto lo podemos decir ya con todos los elementos que vimos, todos los colectivos lógicos que vimos. El sí solo sí es una equivalencia. Esto es, en este caso, para dar una definición, ¿sí? A está incluido en B, sí y solo sí, para todo X, fíjense, ya estamos usando los cuantificadores, para todo X, ¿qué pasa? Que si X pertenece a A, o sea, ¿se acuerdan que para todo X, y acá estos dos puntitos se veían que se verifica que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Sí? También podría decirlo por el contrarrecíproco, que sí, también podría decir que para todo X, si X no está en B, no pertenece a B, entonces ¿qué? Tampoco, si no está en el grande, en el conjunto grande, tampoco va a estar en el conjunto chico, por así decirlo, ¿no? Es el contrarrecíproco. ¿Sí? Porque si niego que X pertenece, al negarlo, ¿qué es? X no pertenece. Entonces, A está incluido en B. Bueno, y esto si, por ejemplo, lo hacemos con un diagrama de Venn, ¿qué estamos poniendo acá? Si este es A, bien, entonces, bueno, y este es B. Si tengo que poner por extensión los elementos, A está formado por 1, 2, 3, y B está formado por 1, 2, 3 y 4. Entonces, A está incluido en B, en este caso, en ese ejemplo. Bien.
En base a la definición de inclusión, puedo deducir dos cuestiones relativas al conjunto vacío. La primera es que el vacío está incluido en todo conjunto. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar un poco esto como un teorema, si bien vacío. Bueno, entonces, mi hipótesis es que tengo el conjunto vacío y otro conjunto A. Tengo dos conjuntos, el vacío y el A. Lo que tengo que demostrar, o sea, la tesis, es que el vacío está incluido en A. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, lo demuestro con la definición de inclusión. Entonces, para que el vacío esté incluido en A, se tiene que cumplir la definición. Entonces, para todo X pertenece a vacío, entonces X pertenece a A. O sea, aplico la definición de inclusión para este caso particular, ¿sí? Entonces, yo ahí, independientemente de quién sea A, ya tengo una proposición ahí que es X pertenece a vacío, que ya puedo determinar su valor de verdad. Yo, por la definición de conjunto vacío, que X pertenezca a vacío, el vacío no tiene elementos, por lo tanto esto es falso, y con antecedente falso la implicación se hace verdadera. Es decir, que eso ya, esta relación es verdadera, esto ya se me hace una de lógica. Esto es verdadero para cualquier elemento, para cualquier conjunto que sea A. ¿Sí? Entonces, de acá concluimos que el conjunto vacío está incluido en todo conjunto. Después, la otra propiedad es que el vacío es único. El conjunto vacío es único. Esto es importante para lo que viene después. Bueno, siempre que tengo que demostrar que algo es único, no siempre, ¿no? Porque siempre no existe, pero muchas veces, o lo que se suele hacer, que cuando tengo que demostrar la unicidad de algo, de algún elemento, o sea, la unicidad que es único, que no existe otro igual. Entonces, supongo, lo hago por el absurdo, supongo que existen dos. Y tengo que llegar a la contradicción de la tesis. Entonces, supongo eso, bueno, llego al absurdo, entonces el absurdo proviene de negar la hipótesis. Entonces, a ver, ¿cómo haríamos acá? Mi hipótesis es que tengo un conjunto que es el conjunto vacío. Lo que tengo que probar es que vacío es único. Entonces, el vacío es único. Entonces, esto niego la tesis, o sea, cuando demuestro por el absurdo, niego la tesis y tengo que llegar a alguna contradicción de la hipótesis. Entonces, si niego que es único, entonces supongo que existen dos. Supongo que existen dos vacíos.
dos conjuntos vacíos, y que son distintos, ¿no? Porque si son iguales, se trata de mismos. Entonces, supongo que existen, vacío y vacío prima, y que son distintos. Y además, vacío tiene que ser distinto de vacío prima. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bueno, entonces, pero los dos elementos tienen las mismas características de conjunto vacío, por tratarse de ser vacíos ambos. Entonces, lo que vimos antes, de esta propiedad 1 que demostramos, es que el vacío está incluido en todo conjunto. Entonces, por lo que demostramos en 1, vacío está incluido en vacío prima. Acá me parece que tendría que haber demostrado antes. Vacío está incluido en A. No. Acá tendría que haber dado primero la doble inclusión. Bueno, entonces, vacío tiene que estar incluido en vacío prima y vacío prima tiene que está incluido en vacío. Y cuando se da la doble inclusión, que ahora después lo vamos a demostrar, esto implica que vacío es igual a vacío prima. Ahora después esto lo vamos a probar. No me acuerdo que primero hay que dar lo que es la doble inclusión, que es la igualdad de conjuntos. Entonces, esto lo vamos a dar después. O sea, la igualdad de conjuntos, dos conjuntos son iguales cuando se da la doble inclusión. Entonces, si uno está dentro del otro por esta propiedad y el vacío está incluido en vacío, porque si es vacío está incluido en todo conjunto, quiere decir que ambos conjuntos son iguales. Esto es por igualdad de conjunto, por igualdad, que ahora lo vamos a ver. Y al llegar a que son iguales, se contradice esto, que son distintos. Entonces, bueno, es absurdo por haber... Esto entonces termina siendo absurdo por haber negado la tesis. Entonces, llegué a que eran iguales, entonces, si son iguales no pueden ser distintos. Entonces, luego resulta que son iguales. Al ser iguales se trata del mismo. Luego el vacío es único. Bien. Estas son cuestiones meramente de conjuntos que después nos van a ayudar. Por ahí ustedes lo ven un poco abstracto al tema, pero después... Después lo vamos a ver. Después hay otra propiedad más que sí, que es parecida a las demostraciones a estas, que es que voy a borrar la inclusión, que si un conjunto A está incluido en el vacío, quiere decir entonces que A tiene que ser el vacío. O sea, si está incluido en algo que no tiene nada, tiene que ser nada también. Bueno, a ver. Y bueno, y esto también se va a desprender de lo que estuvimos viendo acá. La hipótesis es que A está incluido en el vacío. La tesis es que A es igual a vacío.
Y la demostración también es con la igualdad de conjuntos. ¿Qué? Entonces, por la definición de igualdad es, por un lado, A está incluido en el vacío. Esto por hipótesis, ¿no? Esto es por hipótesis. Y por el otro lado, el vacío está incluido en todo conjunto. Esto es por lo que demostramos en uno, la primera propiedad o el primer teorema. Sería el primer teorema, porque es una demostración deductiva. Esto implica que A es igual a vacío. También por igualdad de conjuntos. ¿Sí? Y ahora también vamos en asterisco, porque ahora vamos a definir igualdad de conjuntos. Por igualdad de conjuntos. Bueno, entonces, ahora definamos igualdad de conjuntos. Bueno, esto que pusimos en asterisco, que era necesario para justificar estos teoremas. Y esto es igualdad de conjuntos. Bueno, A. Un conjunto A es igual a B, lógicamente que va a ser cuando tengan los mismos elementos, ¿no es cierto? Pero lo definimos cuando se da la doble inclusión. Es decir, esto sucede cuando A está incluido en B, y a su vez debe pasar B y B está incluido en A. Es una definición, al igual que la de inclusión, ¿sí? Por eso pude justificar los dos teoremitas anteriores. Me tendría que haberla definido antes de dar los teoremitas, pero bueno, definimos ahora, igual se entiende. Dos conjuntos son iguales cuando se da la doble inclusión. Entonces, ahora tenemos por un lado que los conjuntos se relacionan entre sí a través de la relación de inclusión o de igualdad. Y por el otro lado, los conjuntos tienen elementos y los elementos pertenecen a los conjuntos o no pertenecen a los conjuntos. Entonces, tengo que tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Decimos que X, un elemento X pertenece a A, un conjunto A está incluido en B, o no está incluido en, por ejemplo, A no está incluido en C, y que X no pertenece a C, ¿sí? La relación que vincula, entonces, es relación de inclusión o de pertenencia. Bien. Ahora bien, bueno, vamos a ver un poco los problemas que tenemos en la práctica. A ver. Bueno, entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1 que dice, definir por extensión y graficar. Bueno, extensión cuando se trate de subconjuntos o conjuntos que están incluidos en los naturales, tenemos que ver si podemos definirlos por extensión, de la forma entre llaves, nombrando los elementos. Después los conjuntos que sean, por ejemplo, números reales, ahí vamos a tener que usar intervalos, ¿no es cierto? O una notación mixta. A ver, por ejemplo, A, fíjense, en el 1, en el conjunto A. Cuando lo quiero definir por extensión es
X tal que X pertenece a N, y X y valor absoluto de X es menor que 3. Bueno, ahí el valor absoluto siempre es un número positivo, o sea que ahí podríamos haber tenido, si ya no hace falta, quiero decir, las barras de valor absoluto, porque cuando defino esto, ¿qué me queda? 1, 2, 1 y 2 nada más. Naturales. Por lo general, si queremos indicar naturales con el 0, le ponemos el cerito. Si no está el cerito, son los naturales sin el 0. O sea que en este caso, los elementos que componen A son 1 y 2. Lo puedo graficar. Esto es un conjunto finito. Lo puedo graficar también con diagrama de Venn, pero acá, si no nos explica nada, si nos dice representar con diagrama de Venn, nuestro gráfico es gráfico, es decir, en la recta numérica. Entonces acá hacemos la recta y ponemos los dos elementos. El 1 y el 2. Bien, después, el conjunto C, conjunto B, ¿no? Conjunto B son todos los enteros con valor absoluto menor que 3. Entonces acá vamos a tener menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿no es cierto? Bueno, cuando lo representamos, bueno, ustedes representan con regla. Bueno, y acá vamos a tener, bueno, lo mismo, ¿no? Bueno, entonces acá ponemos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Bien. Después, C. El conjunto C dice, X tal que X pertenece a reales. Esto no es con llaves porque esto probablemente me dé un intervalo real, ¿no es cierto? En el conjunto C tengo que X, valor absoluto de X más 3, es menor que 1. Y acá, bueno, esto sé que lo dan en la introducción al cálculo, así las propiedades de valor absoluto. Entonces, bueno, operan acá, menos 1 menor que X más 3 menor que 1. El 3 lo paso restando en menos 1 menos 3 menor que X menor que 1 menos 3. Si todavía no lo dieron, ya lo van a dar. Entonces queda menos 4 menor que X menor que menos 2. Bueno, entonces, esto, si le doy la forma de intervalo real, quiere decir que el conjunto C es igual al intervalo real abierto, menos 4 menos 2. Lo represento en la recta numérica, bueno, y tengo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, ¿no? Entonces son todos estos valores. Bien, y eso es en el caso del, o sea, la representación gráfica nos queda así, que indicamos en el segmento, sin los extremos, indicamos el conjunto. En el caso de, fíjense, en el caso de, dice, X tal que X pertenece a reales y X, el valor absoluto de X es menor que 4, ¿sí? Entonces, valor absoluto de X menor que 4, ¿qué quiere decir? Que menos 4 menor que X menor que 4. ¿Esto qué es? El intervalo abierto menos 4, 4. Pero ¿qué pasa? Acá fíjense que tengo un Y.
vamos a ver bien lo que significa el I, pero ya estamos en condiciones de analizarlo porque vimos lógicamente qué significa la conjunción. IX es igual a 5. Al tener que IX es igual a 5, se tiene que cumplir simultáneamente que el valor esté acá y además que sea 5. X es igual a 5. ¿Qué me pasa acá? Entonces, que no hay ningún elemento que a su vez esté en este intervalo y que sea igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 es el único elemento que me determina esta proposición y el 5 no pertenece acá. Por lo tanto, esto no me genera ningún elemento. Por lo tanto, esto es el conjunto vacío. Por el contrario, si acá en lugar de un I hubiera habido un O, me quedaba. Si hubiera habido un O, que no es el caso, o X es igual a 5, entonces sí, porque el O es esto o puede ser la otra. Entonces me sucedería que tendría el menos 4, 4, y además tendría el elemento 5. Entonces se pone unión, que es lo que después lo vamos a ver, unión, usted elemento solito con el 5. Pero bueno, no es el caso de acá, porque el caso acá tenía una conjunción. Entonces, no tengo ningún elemento. Acá entonces, en el caso del D, tengo el conjunto vacío. Muy bien. Y el E, el conjunto E, es X, fíjense, X, tal que X pertenece a reales O. Bueno, ese O ya no analizo más nada, porque dice, es R o lo otro, pero lo otro, ese O, esa disyunción entre lo otro, son números reales también. Entonces esto viene a ser como una unión. Entonces directamente lo que me genera esa proposición son todos los conjuntos reales, ¿no? Porque los otros son números reales también, están incluidos en los reales. Reales u otra cosa también son números reales. Por lo tanto, esto, al ser un O, me genera todo el conjunto de números reales. Entonces, el conjunto E es el conjunto de los números reales. Y ahí entonces, bueno, ¿cómo lo represento? Bueno, el conjunto D es vacío, no represento nada porque no tengo ningún elemento, y acá, bueno, hago toda la recta real, ¿no? ¿Sí? Puedo hacer así, ¿no? Puedo mantener, pongo puntos suspensivos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y puntos suspensivos. Ahí lo iré a lo que se trata de toda la recta real. Para dar una representación gráfica, ¿no es cierto? Bien. Entonces, bueno, ese es el ejercicio 1, que es para ver cómo determino, cómo obtengo los conjuntos que puedo tener definidos por comprensión. Después, esto que dice el segundo ejercicio, que tiene relación con la diferencia entre la inclusión y la pertenencia. Entonces dice contestar verdadero o falso. Dice, ¿el conjunto 1 está incluido en el conjunto 1, 3, 5? Sí, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque un elemento, o sea, todo elemento que está en el primer conjunto está en el otro conjunto. Cumple la definición de inclusión. Y los conjuntos se relacionan entre sí a través de la relación de inclusión, por lo tanto, este es verdadero. El B. Uno está incluido, el conjunto formado por el 1 está incluido en el conjunto formado por el 1. Sí. Este es verdadero. No voy a escribir el ejercicio, ya lo tiene. Este es verdadero. Y ahora vamos a dar los que siguen, vamos a ver qué es eso que tienen ahí, el conjunto de partes, pero vamos a saltar al E. Al conjunto, al punto E. 0 pertenece a vacío, eso es
falso, porque el vacío no tiene ningún elemento, ni siquiera el 0, porque 0 es un elemento. Bueno, F dice, 0 está incluido en vacío, no, eso es falso porque los elementos pertenecen a los conjuntos, no están incluidos en los conjuntos. Y vacío, bueno, el G y el H lo vamos a ver también con lo que vamos a ver ahora, que es el conjunto de partes. También se suele llamar con potencia de un conjunto, bueno. Entonces, el conjunto de partes es un conjunto formado por conjuntos, es decir, es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Entonces, dado un conjunto A, llamamos partes de A todos los subconjuntos incluidos en A. Entonces, todos los X, tales que X está incluido en A. Ejemplo. Supongamos hacer A igual a un conjunto que tenga dos elementos. Bueno, partes de A, entonces, partes de A son, hay que ver todos los elementos que son subconjuntos de este conjunto. Primero, cuando armamos el conjunto de partes por extensión de un conjunto dado, ya sabemos, el primero es el conjunto que está incluido en todos los conjuntos, es decir, el vacío. Y luego empiezo a armar todos los subconjuntos que puedo armar con los elementos de A. 2 y el mismo A. Bueno, a ver, casos particulares. Por ejemplo, partes de vacío. Partes de vacío solamente es el conjunto, el conjunto vacío. Partes de vacío es el vacío. Ojo, si yo quiero indicar el conjunto vacío, solamente va así. Si yo pongo el vacío entre llaves, estoy indicando el conjunto formado por el conjunto vacío o partes de vacío. Bien, y, por ejemplo, parte de B, o también esto, nosotros dijimos que vacío también se podía representar así. Abriendo y cerrando llaves, también podríamos poner así. Partes de vacío. Después, por ejemplo, llamemos B al conjunto formado por un solo elemento. Entonces, partes de B está formado por ¿quién? Por el vacío y por el mismo B. 1. Y vamos a ver un conjunto formado por 3 elementos. C igual a 1, 2 y 3. Entonces, partes de vacío, partes de C, no vacío, será, bueno, pongo vacío. Todos los unitarios. 1, 2, 3. Después todos los formados por 2 elementos. 1, 2, 2, 3 y 1, 3. Y después el mismo 1, 2, 3. Una cosa que también tengo que decirles es que cuando definimos un conjunto por extensión, no importa el orden de los elementos, ¿sí?
el conjunto 1, 2 es el mismo conjunto formado por 2, 1, ¿sí? Definen el mismo conjunto. Por lo tanto, acá nos interesa el orden en que vamos enumerando los elementos, ¿sí? El conjunto formado por 1, 2, 3 es el mismo conjunto formado por 3, 2, 1, ¿sí? Acá nos interesa el orden en el que enumero los elementos. Entonces, la cantidad de elementos, lo que se suele llamar cardinal, del conjunto de partes depende de los elementos que tenga el conjunto del cual voy a extraer el conjunto de partes. Fíjense que si tiene dos elementos, el conjunto de partes tiene 4. Si no tiene ningún elemento, el conjunto de partes tiene 1. Si tengo un elemento, el conjunto de partes tiene 2. Y si tiene 3 elementos, el conjunto de partes tiene 8. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, las partes de un conjunto es, fíjense que tengo acá todas las potencias de 2. El cardinal del conjunto de partes, o sea, el cardinal, la cantidad de elementos que tiene, bueno, sí, quedémonos con esa definición. El cardinal es la cantidad de elementos que tiene el conjunto, es 2 elevado al cardinal, que se suele poner así, al cardinal de A, la cantidad de elementos que tiene A. Bueno, eso es un dato, porque bueno, si tengo que definir un conjunto de partes, está bueno saber cuántos subconjuntos lo componen. Entonces, volviendo al ejercicio 2, que lo estábamos analizando, con el ejercicio 2, ya entonces podemos analizar lo que nos faltaba. A ver, por ejemplo, en el caso que nos falta, el C, por ejemplo. El C que dice, el conjunto formado por el unitario 1 pertenece a parte de 1, 2, 3, sí. Fíjense que pertenece al conjunto, es un elemento, porque el conjunto de partes, sus elementos son conjuntos. Entonces, ¿1 pertenece? Sí, el 1 pertenece. Es verdadero. ¿El 1 pertenece a partes de 1? Sí. Fíjense que acá lo tenemos, el 1 pertenece, en el caso de, el 1 pertenece, sí, este es verdadero. El E lo tenemos acá, el F lo tenemos acá. Entonces nos falta, el G dice, ¿el vacío pertenece al conjunto formado por el vacío? Sí, el vacío pertenece. ¿El vacío pertenece a este conjunto que viene a ser parte del vacío? Sí. Entonces, este es verdadero. Y parte de vacío, ¿el vacío pertenece a parte de vacío? Sí. Es lo mismo que G y H es lo mismo. Parte de vacío es esto. Entonces, la G es verdadera, entonces la H también es verdadera. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá. Después, el tema que viene son operaciones entre conjuntos, que lo vamos a seguir la próxima clase. Entonces, esperen un cachito. La grabación se ha detenido. Bueno, entonces, la clase que viene vamos a empezar con operaciones entre conjuntos. Creo que también está el video. Ya activé todos los videos del año pasado, de esta unidad de conjuntos. Y bueno, y también tienen la explicación de esto también. Bueno, volvemos a tener otra más para complementar la de antes. Además, esta grabación va a estar mejor porque la grabación del año pasado me grabaron a mí. Porque el año pasado no tenía el Zoom.
pago, entonces no podía grabar, y ahora sí porque grabo todo en la nube, después lo descargo y es mejor. Así que bueno, entonces bueno, ya con las dos creo que tienen explicación suficiente, pero bueno, de todas formas, saben que cualquier duda y todo lo pueden preguntar, no hay ningún problema. Al margen de eso, ¿tienen alguna duda? La autoevaluación ya está para que la hagan, ya vieron que algunos dijeron que ya pueden empezar a hacerla, así que bueno, tienen alrededor de 15 días para hacerla, que es del tema anterior de lógica. Ya también les comenté, pero igual se los vuelvo a recordar, que me interesa que la hagan. No es que va a ser como un examen que tienen que cumplir, tienen que responder un mínimo de preguntas para probar, porque esto es una autoevaluación que les sirve a ustedes cómo van, y me sirve a mí también, y yo les pido que la hagan. O sea, el cumplimiento ustedes la hagan, para que ustedes vean también cómo van yendo, si lograron comprender bien los temas, si tienen que dar una vuelta más de rosca, Entonces, bueno, para eso es que les doy esto. Porque los ejercicios los hacemos, no les pido que hagan un práctico con ejercicios, porque eso les insume un montón de tiempo, subirlos, qué sé yo, pasarlos en... Me parece más práctico darles esto, darles una evaluación, además los ejercicios los hacemos, entonces, bueno, no me interesa darles una tarea en la cual ustedes, el principal trabajo es pasar algo a formato digital o subir fotos, no me interesa. Veo más útil, por lo menos, hacer algo parecido a lo que es una evaluación, pero no con el formato de la presencialidad de la evaluación, porque no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, yo les doy esa autoevaluación para que ustedes vayan analizando. Ya les digo, les sirve más a ustedes que a mí. Sean objetivos con ustedes mismos y completenla. El punto 3, a ver. Profe, a mí el punto 3 de autoevaluación no me dio ninguna de las tres opciones. Bueno, no me acuerdo si algunas estaban mal o qué sé yo. Puede ser. Si no está la opción ninguna de las anteriores, entonces, bueno, elijan alguna. Puede haber, yo no me acuerdo, el año pasado cuando yo hice las autoevaluaciones, había algunos errores cuando yo la armé. No me acuerdo si, yo creo que la de conjuntos, por ejemplo, la corregí, pero la de lógica no me acuerdo la tabla de verdad ni nada, pero bueno, no se hagan problema, porque después que ustedes hagan, la vamos a hacer. La vamos a hacer acá en el pizarrón, la autoevaluación, y vamos a analizar. Así que bueno, no se desanimen si no les da o algo. Si no encuentran la opción, que no esté ninguna de las anteriores, porque si dice la opción ninguna de las anteriores y no les da, bueno, la opción es ninguna de las anteriores. Y si no, bueno, ustedes pongan otra opción. Y bueno, y si no está marcada como que es la correcta, bueno, no importa, pues después lo hacemos acá. Yo, la verdad, me acuerdo de la de conjuntos que sí corregí todo lo que estaba mal, porque bueno, es un laburito armarlo, ¿no? Pensarlas, armarlas, después por ahí cuando ya ponía la corrección, por ahí me equivocaba en alguna cosa. Y bueno, y después surgió cuando la hicimos entre todos, en una clase. En lo de lógica no me acuerdo si pasó eso, no me acuerdo de haberla corregido, no es que no haya saltado. Si hay alguna diferencia entre lo que dice la evaluación y en lo que les dio a ustedes. De todas maneras, no se preocupen, pues ya les digo, esto no es una nota que les va a ir. Yo lo que les pido es que vayan haciéndolas. Y yo, de todas maneras, voy viendo acá, porque yo voy viendo quiénes van participando de las clases, quienes se van conectando, entonces, bueno, más o menos voy viendo eso, y por el otro lado, ustedes cumplen con las autoevaluaciones, bueno, ya está, ¿no? En esta situación, mucho más que eso, no les puedo pedir. Sobre todo porque también esto es complejo y por ahí les lleva más tiempo ir incorporándolos, ¿no? Entonces, tampoco me quiero poner tan estricta como si fuera
en una situación de presencialidad porque no son las mismas las circunstancias, no es lo mismo. Entonces, bueno, traté de armar una manera que sea viable para ustedes también. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen 4 de 10, no se hagan problema, o 3 de 10. Inclusive yo les digo, si quieren volver a hacerla, lo quieren volver a intentar, lo pueden hacer más de una vez, no pasa nada. Y bueno, y después cuando ya dentro de 15 días la hacemos, la hacemos entre todos. 15 días a partir del día que la subió, bueno, usted, sí, a partir del día que la subí o que la habilité. Si ustedes necesitan un par de días más, me avisan. Pero si ya la hicieron, ya está. Pero ya les digo, si necesitan más tiempo, avísenme. Yo les aviso cuando digo, bueno, no voy a cerrar, no admito más respuestas. Avisan si todos la hicieron. Y ahí me avisan. No, profe, denos 2 días más, 3 días más. Y bueno, yo les aviso cuando ya la cierro. Si necesitan más tiempo, porque no pudieron repasar, o no terminaron de mirar los videos, lo que fuera, bueno, me avisan. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Quieren preguntar algo? Nieves, Bueno, ¿te puedo consultar sí, algo, pero sobre cálculo? bueno, pero espera un cachito. Bueno, El resto de la gente, entonces, no tiene nada respecto a la materia. Si no, ya está. Pueden ir saliendo, entonces. Porque ya de cálculo ya no les interesa a ustedes. Bye, Sebastián, bye. es que Bueno, estamos todos de primero con el mismo tema de cálculo, dale, decime. porque a todos nos cuesta. Bueno, yo soy de segundo, pero dejé la de cálculo porque el año pasado no daba clases virtuales. Sí, de clase virtual, ¿cómo que no? Sí. No, Sí. no era parada. No era parada, entonces me estaba hablando de La mí. introducción al cálculo. No, pará. Cálculo doy yo. No, introducción al cálculo, Producción perdón, al cálculo de no era de parada. primero. Está. Bueno, Bueno, el año pasado no daba clase y mandaba los trabajos prácticos con un sí, tiempo de entrega. Bueno, después cuando se complicó los trabajos, que ya no sabíamos cómo hacer, bueno, yo la dejé la materia y sí, no hice los trabajos. Y este año dijo que ella iba a dar clases, iba a intentar sí, dar clases, y bueno, nos mandó el mismo trabajo que el año pasado, nos mandó sí. este año, y bueno, lo entregué todo, y ahora mandó el segundo trabajo, pero dio una semana nomás, Una sin semana de explicación, clase. sin nada. Y una semana de tiempo para hacerlo. Y sin explicación, sin nada, o sea, nosotros tenemos que tratar de hacerlo. Y bueno, no es Sí, fácil porque hay algunos que terminaron la secundaria hace poco, pero los que terminaron la secundaria hace años no es fácil. bueno. Está bien, yo le voy a Y dijo decir que que, capaz después de entregar el trabajo ese iba a dar clase, pero que ella nos iba bueno, a avisar. Por lo menos que no nos des clase, pero que nos grabe un video explicando cada bueno, tema. está bien. Bueno, yo le voy a decir esto que me está diciendo, para que les explique las cosas. Unas chicas les preguntaron si le podía estirar un poco Sí. el tiempo del trabajo y le dijo que no porque eran ejercicios fáciles y que no podía hacerlo más de una semana. No podíamos tardar más de una semana. ¿Y de Pero qué el tema eran? es que también hay que pasarlo a Word. Eso es lo que Ujú. lleva tiempo. Bueno, pero ¿de qué era el tema? Bueno, yo les voy Números a, enteros, y estábamos viendo, ¿qué más? Número entero y todo eso. Absoluto, Ah, inecuación. absoluto. estamos trabajando ahora. ¿Y no Claro, tienen número bibliografía entero de estamos dónde viendo. sacarlo? Y encima No, otra, no nos da la opción de subirlo a la plataforma. No queremos que lo envíe por mail. Una chica le pasó de que no le llegó a ella por mail y le dijo como que ella no lo había entregado. La chica le mandó captura de que sí se lo había sí, entregado a fecha y tiempo y le dijo, la próxima vez trata de corroborar que me llegue. Pero claro, o sea, está la plataforma para poder enviarlo más fácil, que ya sabemos que le llegó. claro. Pero no, la Mira, plataforma sí lo sube.
yo le voy a decir que, bueno, lo que ustedes me están planteando, que, bueno, que necesitan una clase o que, si no, que les recomienden Unos videos de YouTube o algo. algún porque, video, sí, sí. De eso de valor absoluto tienen que haber videos. número Mucho. entero de trabajo. Pero Número esto, entero por ejemplo, de trabajo. esto que vimos por ejemplo, de las propiedades de valor absoluto, de indicar los intervalos, esto que estuvimos haciendo recién, ¿de eso es? Sí, Sí, el primero sí era de eso. Ah, el primero. Y ahora es de números enteros. Sí, no lo tengo acá porque lo tengo en la plataforma, pero sí era el número entero. Pero bueno, yo le voy a decir que ustedes me están diciendo que necesitan una Claro, sí, clase sí. para el trabajo que les mandó. Ujú. Sí, igual, si ustedes necesitan una clase y no le entregan el trabajo, tampoco que va a desaprobar la materia. Pero bueno, yo les voy a decir porque, bueno, para ver si lo tienen en cuenta, porque, bueno, ya se lo digo yo también, pero bueno, ustedes también tienen que insistir también, ¿no? Porque, bueno, aunque sea sencillo, a lo mejor a ustedes todavía no les resulta sencillo, entonces, bueno. Pero Claro, por todos eso le están enviamos eso, si podía estirar unos días más y nos dijo que no. Y bueno, ¿Y ya lo todos envió. tienen el mismo problema o vos solamente, No, somos un Sofía? montón en el grupo. yo también. ¿Algunos están acá? ¿Algunos están acá también? Sí, porque somos de primero. Bueno, pero el resto también, o sea, todos los que están acá, que están también cursando introducción al cálculo, tienen, sí, bueno, perfecto. O sea, vos Sí, estás yo hablando por todo. O estás hablando por la mayoría. En algunos temas sí, a mí también se me complica. No en todos, pero se complica. Bien. Bueno, sí, yo le voy a comentar esto que me están planteando. A veces pasa por ahí que viéndolo, o sea, ella nos manda algo, ¿Ah? un trabajo, algo de psicología. Bueno, gente, Ahí está hablando alguien, pero se escucha muy bajito. se escucha lejos y no sé, se escucha como un murmullo, no se escucha bien. A ver, que lo escriban en el chat, a ver. Bueno, no sé, alguien que estaba hablando, no sé si puede escribir en el chat. Pero bueno, yo ya le digo, yo se lo voy a plantear a la profesora, ¿no? Y bueno, a ver si les da la clase que necesita la mayoría. Bueno, lo que pasa es que sí, buscar videos de YouTube está buenísimo porque ayuda un montón. Pero el tema es que también hace falta que el profesor te oriente por dónde hay que ir, ¿no? Porque todos los temas siempre Tampoco son la muy idea, amplios. porque por algo tenemos una profesora. Claro, sí, sin duda. Bueno, listo, entonces. Se lo voy a plantear, le voy a comentar esto que me están planteando ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego.